Buenas tardes, mi nombre es Ilibeo Ochoa y les voy a exponer sobre los elementos biológicos que constituyen el cerebro reptil y sus complicaciones en la conducta humana en el diplomado de neuropsicología. Ahora bien, en cuanto a la introducción al tema, podemos hablar primeramente sobre lo que es el cerebro triuno. El cerebro triuno está formado por tres componentes importantes como base fundamental de la teoría de Paul MacLeod, como ordenadores biológicos conectados, como es el primero sería el reptiliano, el segundo el límbico y la neocorteza. Ahora bien, para efectos de este estudio vamos a fundamentar la conducta humana como matriz fundamental de acuerdo a las teorías de Martín 2005 para hacer visible lo que no parece visible. Toda aquella conducta que no se encuentra arraigada en el ser humano por medio de conexiones, existe una complejidad a lo existente. Ahora bien, en cuanto a los elementos biológicos del cerebro reptil, base fundamental del presente trabajo, podemos observar que se encuentra dentro y que surge dentro de la teoría de Eliane de Beaufort en el 2008, con objetivos claramente establecidos dentro del artículo científico, como es el fundamento de este estudio que brinda el análisis de los elementos biológicos que constituyen el cerebro reptiliano y sus implicaciones en la conducta humana, tomando en cuenta las teorías que la sustentan, así como también los diferentes tipos de conductas establecidas por Beaufort y Curie 2004. Hecho fundamental que nos permite llegar a la metodología de esta investigación con un enfoque simbólico interpretativo, utilizando la metodología cualitativa de tipo descriptivo con diseño no experimental mediante un análisis documental, el cual se encuentra fundamentado dentro de los aportes teóricos que a continuación se establecen dentro de la investigación de análisis. Dentro de los aspectos relevantes de la investigación, hablaremos en este instante de lo que es el cerebro triuno, que está formado por tres subsistemas. El reptiliano, que es el que en este momento es objeto de estudio y está encargado de todas las funciones básicas del ser humano como comer, dormir, hacer el amor. El límbico, que es la parte que se encuentra donde están los sentimientos y las emociones. Ahí vamos a encontrar los valores y todo lo referente al pasado. La neocorteza, que es la parte racional del ser humano, estudiando los hemisferios, tanto derecho e izquierdo, cada uno con sus características primordiales. En la visión holística vamos a encontrar lo que es el comportamiento humano relacionado con el cerebro triuno, así como tal como lo señala Bitácora en el 2007, donde muestra la diferencia en cuanto a la estructura física y química, que de acuerdo al cerebro se van viendo las diferencias entre las características resaltantes de cada ser humano. Asimismo, el cerebro reptil tiene características fundamentales, tales como la inteligencia básica, la capacidad de actuar como animal racional. Ranalli en el 2007 habla del cerebro básico que se caracteriza por ser asiento de la inteligencia básica, llamada inteligencia de las rutinas, rituales, parámetros. Ahora bien, Beaufort en 2004 está alojado en el tronco cerebral. Respecto a la conducta, podemos encontrar diferentes aspectos resaltantes que nos van a distinguir lo que es el cerebro reptil, tal como es la parte consciente, automáticas programadas, se hace cargo de su conducta y de la sanción.
El comportamiento reactivo implica procesos cognitivos, afectivos, conductuales y las funciones que está dentro de la capacidad de hacer y actuar. Es uno de los aspectos más resaltantes del cerebro reptil, porque este actúa de una manera bastante exigente en cuanto a, a defenderse o a escapar de una situación donde se encuentre en peligro. Entre los elementos biológicos, hecho importante que en este estudio y en este artículo científico se fundamenta, está los ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. Ahora bien, dentro del cerebro límbico podemos encontrar lo que es la inteligencia, una tríada fundamental que es el sentimiento, deseo y afecto. Biapur, en el 2008, dice que según este autor, está relacionado con la capacidad de sentir y desear, dotado de un sistema límbico físicamente ubicado del reptil, encima del reptil. Respecto a la conducta, Ranalli en 2007 constituye el asiento de las emociones, inteligencia afectiva y emocional. Es el encargado de filtrar lo que almacena o rechaza como aprendizaje y es el responsable de la motivación. Entre los elementos biológicos encontramos 6 aspectos importantes que vamos a nombrar en este momento, como es el tálamo, el que produce placer y dolor, la amígdala, la nutrición, oralidad, protección, el hipotálamo, que es el cuidado de los otros, bulbo olfatorios, región septal, que es la sexualidad, el hipocampo, que es la memoria a largo plazo, cada uno con sus funciones básicas para ser diferenciada cada uno. En el cerebro neocortical encontramos la inteligencia, tríada fundamental del sistema de deseo-afecto, cerebro humano más evolucionado, donde se encuentran los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. En el hemisferio izquierdo vamos a encontrar la inteligencia emocional, la secuencia lógica, y en el derecho la inteligencia asociativa, creativa e intuitiva. Pitágoras en 2007 refuerza el uso de las tendencias cerebrales, donde armonizar ambas estructuras cerebrales, el equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el derecho. También respecto a la conducta encontramos características fundamentales tales como se van presentando en el ser humano: la inflexibilidad, la flexibilidad, rigidez, ser personas permisivas, impositivas, participativas. Y en los elementos biológicos lo encontramos que se encuentra ubicado en la neocorteza cerebral. En cuanto al cerebro reptil y la relación que tiene con la conducta humana, encontramos una tríada fundamental entre la funcionalidad, la ideología y la moral, que nos va a dar como resultado lo que es la inteligencia de la conducta. Esta estructura del concepto de la conducta podemos ver cómo se fundamenta en cuanto a la funcionalidad, también en 3 aspectos importantes, como es la identidad, la vergüenza y culpa, y el orgullo y la soberbia. La parte moral, que está ubicada en lo que es la inteligencia de la conducta, que es la utilidad social, la función social, la trascendencia por la acción, y la ideología, que es la tecnología, los intereses y la creencia. Todo ello conforma un simbolismo importante para reconocer que el ser humano a través del tiempo, además de todas las situaciones o los aspectos donde él se desenvuelve socialmente, nunca pierde su identidad. Ahora bien, en cuanto a la conducta, eje fundamental del presente trabajo de investigación, podemos observar cómo la supervivencia, que tiene como estructura funcional la necesidad de sobrevivir, evitar amenazas y utilizar fortaleza para impedir su debilidad en cuanto a la defensa. En esta parte podemos observar cómo se diferencia o se hace un cuadro comparativo del cerebro triuno. Sin embargo, siempre vamos a estar enfocados en la presente investigación del artículo científico, nos vamos a enfocar en lo que son los aspectos fundamentales de los elementos biológicos del cerebro reptiliano. Entre sus características principales encontramos que regula las funciones psicológicas involuntarias de nuestro cuerpo y es responsable de la parte más primitiva de los reflejos respuestas. Entre las conductas, el cerebro reptiliano no piensa ni siente, y las emociones solo actúan cuando nuestro cuerpo se lo pide.
es una parte innata del ser humano. En cuanto al control, encontramos la parte hormonal de la temperatura, el hambre, la sed, la motivación reproductiva y la respiración. Comprenden la neocorteza, y como un ejemplo, el regreso de las tortugas marinas al mismo terreno de crianza de años atrás. El dato importante es que principalmente reactiva los estímulos directos. Esto quiere decir que conforma una tríada importante como es el reptiliano, el límbico y el neocortés. Enfocándonos en el comportamiento reptiliano del ser humano. Ahora bien, dentro de las características del cerebro triuno encontramos ese primer cerebro y permite el movimiento del actuar, hacer y realizar, que es una de las características fundamentales en el cerebro reptil. Tiene la función de controlar la vida emotiva, juega un papel importante en el control de la vida instintiva y no tiene capacidad de pensar ni de sentir. Este cerebro da origen al instinto. Los tres forman parte importante del cerebro. Sin embargo, como eje fundamental en el presente artículo científico, trabajamos con el cerebro reptiliano con respecto a las características primordiales a efectos de la conducta humana. En el aspecto de las características que hemos conseguido resaltantes, podemos observar que es el responsable de la conducta automática programada. Es importante para la preservación de la especie y es responsable de los cambios fisiológicos necesarios para la sobrevivencia. En síntesis, este cerebro se caracteriza por la acción. En el cerebro reptiliano se presentan las experiencias primarias no verbales de aceptación o rechazo. Aquí se organizan las funciones que tienen que ver con el hacer y el actuar, lo que incluye las rutinas, los hábitos, el condicionamiento, los rituales, imitaciones y seguridad. Controla los principales impulsos no conscientes, decisiones que permiten al organismo asegurarse un funcionamiento armonioso y una buena adaptación al entorno, conjunto de regulares preprogramados que preservan el equilibrio biológico sin que tengamos que preocuparnos por la buena marcha de nuestro organismo. El cerebro reptiliano basa sus reacciones en lo conocido y no es proclive a ningún tipo de innovación. De hecho, se observa que para hacer cambios a nivel del cerebro reptiliano es bastante complejo, porque esto viene intuitivamente en la persona. En el cerebro reptiliano se procesan las experiencias primarias no verbales de aceptación o rechazo. Aquí se organizan las funciones que tienen que ver con el hacer y el actuar, lo cual incluye rutinas, condicionamientos y rituales. De hecho, tal que aquí vemos cómo se hace bastante hincapié en cuanto a cómo se van formando los hábitos dentro de este cerebro. Ahora bien, en cuanto a los artículos consultados, encontramos una serie de artículos en los cuales se fundamenta el artículo científico. En base a lo expuesto, podemos observar las conclusiones, siempre y cuando vamos a hablar primeramente del cerebro como eje fundamental en su totalidad, y lo vamos a desprender, según la teoría de McLean, en tres partes. En la parte reptiliana, que es la que vamos a hacer objeto de estudio y vamos a fundamentar el presente trabajo de investigación y cómo se fundamenta a nivel de la carrera de psicología para su práctica. En tal sentido, el cerebro reptiliano se conoce como el antiguo cerebro animal. Se encuentra en el tronco cerebral, justo en el lugar en el que la médula espinal accede al cráneo. Es la parte más primitiva del ser humano y comienza desde el proceso del nacimiento, de la concepción en el útero, por lo que influye en todo lo que puede hacer los recién nacidos: respirar, comer, dormir, despertar, orinar, defecar. De allí la importancia del análisis de los elementos que constituyen el cerebro reptil, a obtener un diagnóstico conforme a los signos y síntomas que determinan las complicaciones que se producen y existe alguna alteración que se observa en la conducta humana. Ahora bien, como futuros psicólogos, está relacionado con las dificultades en estas funciones básicas que mantiene el cerebro reptiliano, y puede haber cualquier trauma, se debe tener en cuenta, o si no, todo el organismo se verá abocado al desequilibrio. La conducta exige una visión integradora sobre elementos biológicos que constituyen el cerebro reptiliano, la capacidad de resolver problemas abarcando todas las competencias técnicas, el saber y el saber hacer, y las competencias emocionales, el saber actuar, como las competencias éticas, el actuar basado en valores, combinación o relación que hace necesaria para la conducta del ser humano. Por lo antes planteado, se puede inferir que todas las conductas pueden interactuar en forma integrada y una depende de otra.
Ahora bien, la conducta, siendo la capacidad de hacer visible lo que no parece visible, establece una gran conexión entre la cotidianidad y la vida anterior para tener éxito y conducta acertada para su bienestar emocional y físico. En cuanto a la frase didáctica para este enfoque en el artículo científico, nos abocamos a lo que el cerebro reptil no está en capacidad de pensar ni de sentir. Su función es actuar. Antes de la aparición del cerebro no había ni sonido, ni en el universo había sabores ni aromas, probablemente pocas sensaciones ni nada de sentimientos ni emociones. Antes de los cerebros, el universo tampoco conocía el dolor ni la ansiedad. Como futuros psicólogos reconocemos que este estudio que se ha realizado año tras año con respecto al cerebro reptil, podemos enfocar nuestra atención, que es sumamente importante a efectos de determinar algunas conductas que se presentan en un ser humano. Gracias por su atención.